Antiguo Testamento, y todos lo hemos escuchado en algún momento, y quizás pensemos en él, pero nunca en aplicarlo a nuestra vida personal. Este libro se trata de aplicar evidencias de Dios, de su presencia y de su poder en nuestra vida. Cuando lo lee la Biblia para que Dios le hable, la lee porque está buscando información, o quiere que Dios obre en su vida de una manera muy especial. Dios tiene un mensaje desde Génesis 1 hasta el último capítulo del Apocalipsis. Y aquí en Éxodo 14 y en varios capítulos cercanos está la historia del gran escape. Escuchamos la frase, pero se trató de esto. Quisiera pues que veamos este suceso tan conocido de Moisés y el Mar Rojo, y luego quisiera que saquemos al menos 5 principios de aquí para enseñarle cómo hacerlo y cómo puede hacerlo con cualquier pasaje bíblico que estudie. Entonces, cuando veo esto y me percato de lo que pasó, Faraón teme, así que esclaviza al pueblo de Dios y no sabemos por cuánto tiempo, pero fue mucho tiempo. Así, pues, aquí está Moisés, quien creció en Egipto, en la casa del faraón, ¿recuerda? La hija del faraón lo halló en una canasta en el río Nilo. Y así creció en las escuelas, educado por los egipcios, así que sabía muy bien cómo vivían. Y una vez Moisés cometió un crimen cuando mató a un egipcio y se fue al otro lado del desierto, a Madián. Ahora, 40 años después, Dios trató con Moisés en la zarza ardiente y le dijo que volviera a Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud. Usted recordará esa historia. Así que regresó y Dios trabajó en su corazón y comenzó a enfocarse en lo que Dios le pidió. Claro, confrontar a Faraón para que liberara a los hebreos era un gran absurdo en lo que a Faraón concernía. ¿Por qué razón? Y como era de esperar, Faraón no le prestó mucha atención a eso. Aquí vemos en la Biblia en qué se especializa Dios. Él sabe cómo llamar nuestra atención. ¿Y qué hizo? Comenzó con la primera de 10 plagas y luego la obra de Dios que cambió toda la historia fue cuando Dios mató al primogénito de todo Egipto y de todos sus habitantes. Y recuerde, la Biblia dice que Moisés dio instrucciones al pueblo de Israel. El ángel de la muerte pasará por Egipto y deben poner sangre en el dintel de sus casas. Si no hay sangre, el primogénito morirá esta noche en su familia. Claro, muchos no lo creyeron y sufrieron la muerte. Muchos otros sí, pero ese fue el golpe final para que Faraón se diera cuenta de que ya no podía tenerlos cautivos y que ya no podía seguir ignorando su religión y sus creencias, así que desde luego los liberó, y al hacerlo, dice la Biblia que además la gente de Egipto, los ciudadanos egipcios, les dieron su oro, plata, ropa, todo para deshacerse de ellos. Si usted hubiera pasado por esas 10 plagas, con gusto les habría dado todo lo que fuera para deshacerse del tal Moisés y de todo ese pueblo llamado hebreos o israelitas en aquel tiempo. Así, con eso en mente, deseo que veamos este primer principio en el cual deseo que meditemos. Sabemos el resto de la historia y ya llegaremos allí. El primer principio es este: Dios siempre sabe que es mejor. ¿A qué me refiero? Dios siempre sabe que es mejor, pues todos enfrentamos circunstancias en la vida y preguntamos, Dios mío, ¿cómo supero esto? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo lo enfrento? Bien, quisiera que veamos el primer punto aquí. Cuando Faraón por fin dejó ir al pueblo, después de estas 10 plagas, y luego decidió, por ejemplo, que eso fue un error, y
mandó a su ejército a atacar a los israelitas y a traerlos de vuelta. Los israelitas quedaron muy vulnerables, rodeados por el desierto de un lado y el mar del otro, y sucedió que Faraón veía todo esto y quedó convencido de que los hebreos se habían quedado atrapados. Estaban en el desierto de un lado y el mar del otro. Entonces decidió que no toleraría más esto, porque no podía darse el lujo de dejarlos ir. Así que no fue una sorpresa para Dios. Lo que le pasó a Faraón fue esto, lo que le pasa a mucha gente: olvidar quién tiene el control. Dios estaba a cargo, no Faraón. Ni siquiera los hebreos lo estaban. Dios estaba a cargo. Su propósito era demostrarles a los egipcios que el Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, era el único Dios verdadero. Mire, el camino de Dios es el mejor porque, mucha atención, el asunto es cuál es el propósito de Dios. Hay veces cuando no podemos obtener lo que querramos, no porque hagamos lo indebido, sino que Dios tiene algo mejor. Él tiene, mire, algo más grande, y recuerdo en mi vida a veces pensaba, esto sí es lo correcto, y Dios dijo, no, sin paz ni gozo, no es lo correcto. Luego entendí, gracias Señor, porque no lo hice así. Y todos vemos lo que es normal, natural, pero Dios tiene en mente algo mejor. El segundo principio que deseo que veamos es este: Dios es fiel en sustentar a su pueblo. ¿Qué tenían? No tenían nada y vivían en chozas, eran esclavos, no tenían nada. Y lo último que habían pensado era que los egipcios vaciarían sus casas de sus valiosos bienes, desde ropa hasta joyas de oro y plata, y se las darían a los judíos. Mire, solo Dios pudo haberles dicho a los egipcios, dénselo, sáquenlos de aquí. Ahí es cuando se marchan. Y parece que son libres y han sido muy bendecidos por todo este oro, plata y demás bienes egipcios. Lo que me lleva al tercer principio. Dios siempre está presente para guiar a su pueblo. Es decir, Él no nos dirá que hagamos algo y luego no guiarnos para hacerlo. Si Dios le dice que se mueva o que haga esto, lo que sea, recuerde que Él conoce el principio y el fin. Mire, Dios nunca le dirá que haga algo sin sustentarle para que lo haga, nunca. Con frecuencia escucho a alguien decir, sé que Dios me dijo que hiciera eso, pero no sabía cómo, y le dije que no. Eso es desastroso, porque si Dios le dice que haga algo, Él es responsable de hacer lo posible en su vida, sea lo que sea. No hay razón válida para desobedecer a Dios diciendo, yo no sabía qué hacer, no entendí. Dios no lo dejó claro. Dios jamás le dirá que haga algo sin dejarlo bien claro. ¿Acaso le dará todas las respuestas a todo lo que usted quiera saber? No. Él no hará eso. Quiere que confiemos en Él. Y bien, al ver este pasaje y mirar cómo ha obrado Dios, esta es su forma de actuar. Es decir, Él nos mostrará qué hacer y cuando lo haga debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios aunque no lo entienda del todo? Y la respuesta es, sí lo haré o no lo haré. ¿Y cuánta gente he conocido que dice, recuerdo que Dios trató de decirme hace un año que no hiciera algo, yo no entendía por qué, no lo hice, hoy me avergüenzo de mí, me lamento, lo que quiero saber es qué hago ahora? No siempre sé qué hacer luego, solo sé que obedecer a Dios es siempre lo correcto, ya sea que lo entienda o no, lo que siga o no, me duela o no, si complace a alguien o no. Usted no tiene que complacer a nadie más que a Dios. ¿Escuchó bien eso? No hay que complacer a nadie sino a Dios. Hay muchas personas que quisieran que usted los complaciera, pero no tiene que. Complazca a Dios. Y mucha atención, Dios asume
toda la responsabilidad de las consecuencias de nuestra obediencia. ¿Escuchó bien? Dios asume toda la responsabilidad de las consecuencias de nuestra obediencia. Si eso es cierto, no tenemos que preocuparnos de lo que pasará. Así pues, allí se encontraban en esta región, atrapados, rodeados por el desierto, el ejército de Faraón y el Mar Rojo, y ahora, ¿qué iban a hacer con esto? Así es como nos equivocamos en la vida. Preste atención. Muchas veces, al no recibir respuesta, elegimos nuestra propia senda, que suele ser fatal, porque no sabemos a dónde ir, y a veces no estamos dispuestos a decirle a alguien: creo que esto es lo que Dios quiere que yo haga. No sé cómo, pero lo obedeceré. Piense en esto. Si usted fuera a su oficina mañana y hablara a un amigo y le dijera: Dios quiere que nos mudemos, ¿y a dónde irás? No lo sé, pero es lo que Dios quiere. ¿Cuánta afirmación positiva y aliento recibiría de uno de sus compañeros? Me dices que te mudarás, no tienes un empleo, pero Dios te lo ordenó y tú no. Eso es una locura. La razón humana y la omnisciencia de Dios Todopoderoso no siempre se evalúan desde un punto de vista humano, y esto es lo que pasa. Les dice: alístense para marchar. ¿A dónde vamos? Podemos escuchar que vienen los carros y aquí está el agua. Es más, ya me llegó a los pies. Y tú nos dices que vayamos al mar y veamos a Dios obrar. Ahora, Dios abrió el mar, lo abrió para que el pueblo pudiera pasar. El mandato de Dios es muy importante, pues aquí está el principio. El mandato más sencillo de Dios puede traer consecuencias sorprendentes y poderosas cuando lo obedecemos. Así, a veces, lo pasamos por alto porque lo que Dios nos pide hacer es muy sencillo. Quizás le diga, y usted está confrontando problemas, y quizás le diga: solo espera, no hagas nada, confía en mí. Una de las cosas más difíciles cuando enfrentamos dolor y sufrimiento o algún trauma en la vida es que Dios nos diga: no hables, solo confía en mí. Así pues, el mandato más sencillo de Dios a menudo puede ser sorprendente, pero tiene consecuencias poderosas si lo obedecemos. Allí estaban, pongámonos en su lugar, con el mar por detrás, los carros de un ejército muy bien preparado para destruirnos se avecinan. ¿Qué haríamos? Pues lo mismo que ellos. Primero que todo, dijeron: Moisés, ¿cómo nos metiste en este problema? ¿De qué se trata todo esto? Querían atacarlo. Y en cada ocasión Dios los movía de cierto modo con la nube, sabían justo a dónde iban, estaban confiando en Él. Y ahora parecía el fin. Mire, cometemos nuestros mayores errores al ver nuestras circunstancias con nuestros ojos, destrezas y talentos, nuestras circunstancias, la situación, y no vemos primero a Dios. Muchas veces en la vida nos encontramos en una situación en la cual pensamos: ¿qué haré ahora? Siempre es mejor esperar en Dios. Quizás tengamos que esperar por poco tiempo o mucho tiempo. La pregunta es: ¿confiaré en Dios en esta situación aunque nunca antes la haya experimentado? Y piénselo. Por la gracia plena de Dios, sobrevivieron esos años de tormento y esclavitud. Y ahora, Dios los guió hacia la tierra que les había prometido, y ahí estaban, mal equipados, no se pueden esconder, no pueden huir. Dios, ¿qué haces? Y su representante es Moisés, así que Moisés, ¿cómo nos metiste en este gran lío?
Así pues, a veces no entendemos los mandatos de Dios, pero debemos decidir, ¿haré lo que Dios dice o haré lo que quiero hacer, lo que me dice mi mente que haga? Así que ahí estaban. Tenían que creerle a Moisés, confiar en Dios o no. Y recordará lo que les dijo Moisés: el Señor peleará por nosotros mientras se queden quietos. Entonces esa noche, Moisés se levantó y esto fue lo que le ordenó Dios: levanta y extiende tus brazos y sostén tu vara. Cuando lo hagas y les digas que marchen, ese será el comienzo de su victoria. Bien, lo importante aquí es esto. A veces, cuando estamos en medio de nuestras circunstancias así como son, el mandato más sencillo de Dios puede tener grandes consecuencias. Y a veces quizás Dios le diga: siéntate, descansa. O le dirá: quiero que vayas ahí, confía en mí. No trate de entenderlo. Todo está contra ellos. No hay forma de escapar. El mar está enfrente. Faraón está detrás. Oyen los carros. ¿Y qué haremos? ¿Tenían miedo? Claro que sí. Habían visto lo que podía ser el ejército de Faraón. Entonces, ¿qué pasa? Mire, lo único que pasó fue esto. Moisés levantó sus brazos con la vara en su mano y algo comenzó a pasar. El mar comenzó a abrirse y el pueblo comenzó a marchar, y antes de que terminara todo, mientras aún era oscuro, la Biblia dice que Dios salvó a su pueblo. Salieron de una situación agobiante. Seguro que eso les llevó toda la noche. Eran más o menos 2 millones. No sé cuánto habrá durado, pero Dios mantuvo la oscuridad por aquí hasta que todos pasaron. Al terminar de cruzar, ¿qué pasó? Luego llegó la luz. Y como resultado, la Biblia dice que Faraón los atacó. ¿Y qué hizo? Dios cumplió lo que era uno de sus principales desde el comienzo. Los carros se abalanzaron sobre los hebreos. Y es interesante porque los carros iban delante, o sea, eran como un tanque. Eran rápidos, feroces y todo. Entonces, cuando alguien se metieron que era agua, ya saben, no busquemos a quien culpar por nuestras circunstancias, busquemos la ayuda de Dios. Continuamente culpaban a Moisés por esto, aquello y lo otro. Y siempre es más fácil culpar a alguien más cuando algo no nos sale bien. Pero pensemos en esto. ¿No es cierto que en cualquier circunstancia en que estemos, mire, si estamos en su voluntad, Dios es responsable de ayudarnos a superarla? No busque a quien más culpar. Sí, todos podemos culpar a alguien. Puedo recordar en mi vida y culpar a gente por cosas que pasaron al igual que usted. Pero pronto aprendí que eso no me lleva a nada. Lo mejor es meditar en la palabra de Dios y decir: Señor, no me gusta esto, no sé lo que estás haciendo, yo no lo haría así. ¿Qué estás planeando? ¿Qué te propones? ¿Sabes qué? Dios siempre le mostrará qué hacer. Y lo interesante es que buscamos a alguien a quien culpar. Sin embargo, al pensar en eso y también en cómo obró Dios en la vida de Moisés y todos los profetas, lo que le dijo a Isaías en Isaías 41, de mis pasajes favoritos, le dijo en el versículo 9: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Escuche, no temas, yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, y quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Qué increíble pasaje! Ahora, ellos no tenían ese pasaje en aquel tiempo porque se encuentra en Isaías capítulo 41. Pero qué pasaje tan adecuado cuando enfrentamos dificultades. No temas, yo estoy contigo, no desmayes. Mire, ¿cómo podrían ellos no desmayar debido a lo que habían escuchado y visto de lo desastroso que era que un carro se les viniera encima? Y allí está todo el ejército egipcio. Y ellos que tenían no eran aptos para pelear. Solo tenían la promesa de Dios. Solo tenían la promesa de que Dios los cuidaría. Y fue justo eso lo que hizo. Lo sabio es buscar a Dios. Busque la ayuda de Dios. Él es el único que puede ayudarnos en nuestras circunstancias. Mire, no es el único que puede sanarnos, el único que puede sustentarnos cuando nadie más sabe nuestra necesidad. Él es el único que puede darnos dirección en la vida con plena certeza. Entonces, cada vez que querían atacar a Moisés, y Dios le dijo, no les prestes atención, levanta tus manos con tu vara en la mano, y al hacerlo yo actuaré. Y eso fue todo lo que hizo. Y bien, Dios los cuidó, y vieron lo que Dios podía hacer. Así que, solo le digo que en la mañana al despertar, es muy sabio hacer esto. No se levante de la cama sin Cristo. Una vez que se levanta y empieza el día, es fácil pensar en esto, aquello, fulano, fulana, ¿qué haré aquí? Pero antes de salir de la cama, entregue su vida a Dios. Señor, hoy las cosas no se ven muy bien, o Dios, todo se ve maravilloso, no quiero subestimarte. Entonces, ¿y qué? Comenzamos el día con Él y enfrentamos lo que sea que enfrentemos. Mucha atención, no tenemos un Moisés, sino a Cristo y al Espíritu Santo, el omnipotente, todopoderoso Espíritu de Dios, que mora en nosotros, nos da dirección, nos señala el camino, se lleva nuestros temores, nos da valor y cada promesa de la palabra para vivir a diario. Eso tenemos, sino que podemos esperar. Ya saben lo que está en su vida hoy. Si enfrenta algo paso a paso en lo que sea que enfrente, siempre saldrá adelante. No a veces, siempre saldrá adelante, con tan solo confiar en Él. Todos hemos pasado dificultades y pasaremos por adversidades. La pregunta es, ¿qué hace usted cuando el mundo se le viene encima? Confíe en Él. Dependa de Él. Crea en Él. Espere en Él. Si ellos hubieran intentado pelear, habría sido un desastre total. Dios, fíjese, a veces en ciertas situaciones intentamos salir a la fuerza, se agudizan. Lo mejor es rendir nuestra vida a Dios y decir, Señor, no sé qué hacer, pero confiaré en ti, porque dijiste que no me desampararás ni me dejarás. Amén. Amén. Padre, te amamos, alabamos y agradecemos por estas no solo historias, sino grandes dramas de tu palabra que nos recuerdan dónde estamos, dónde podremos estar y lo que harás donde estemos. Te pido por alguien aquí que aún no te ha aceptado como Salvador, que recuerde que sin ti no hay esperanza ni ayuda verdadera. Confiamos en ti.
Te agradecemos gracias por preservar este suceso y ponerlo en papel y tinta para que lo leamos siglos después, escuchemos la verdad, la entendamos, la apliquemos al corazón y andemos en ella. En el nombre de Jesús, amén.